Antes de entrar directamente al tema de lo que es el pretratamiento, quisiera hacer una introducción breve de todo lo que es aguas residuales. ¿Está bien? Para tenerlo, para ponernos en contexto, digamos, ¿no? Para ponernos en contexto, entonces vayamos a hablar de lo que son las aguas residuales, ¿no? Y la pregunta clásica es, ¿no? ¿Qué son las aguas residuales? ¿Cómo se definen las aguas residuales, ¿no? Entonces, la definición es sencilla, ¿no? Son aguas residuales cuyas características son aguas, ¿no? Son aguas básicamente, cuyas características originales han sido alteradas, ¿no? Ahora, ¿mediante qué o cuál es la causa, por ejemplo, de esa alteración que pueden tener las aguas? Pues básicamente las actividades humanas, ¿no? Y no solo eso, también pueden ser alteradas por procesos productivos, ¿no? Ahora, generalmente, ¿qué es lo que hacemos nosotros con las aguas residuales? Las descargamos a un cuerpo receptor, ¿no? Generalmente el agua o también al suelo, ¿no? Digamos, hacemos una disposición final. Entonces, las aguas justamente son las que requieren un tratamiento previo antes de ser vertidas o reusadas a un cuerpo receptor, ¿no? Entonces, esas son las aguas residuales. Digamos, esquemáticamente, si lo queremos ver, sería de esta manera, ¿no? Actividades humanas, aguas residuales domésticas, ¿no? Todo, todo lo que generamos en el uso doméstico, en una vivienda, ¿no? Aseo personal, bebida y siempre, ¿no? Ingresa agua potable mediante tuberías de agua potable, obviamente. ¿Y qué es lo que descargamos? Aguas residuales. Y en un proceso productivo, pues en una industria, ¿no? En una industria. Tienen, un- tienen una cierto proceso productivo, podría ser fabricación, por ejemplo, de papel, ¿no? Entonces, en todo ese proceso productivo se hace uso del agua, ¿no? Entonces, el agua residual que sale va al sistema de alcantarillado. El sistema de alcantarillado es el sistema que recolecta y conduce aguas residuales, en el caso ideal, en el mejor de los casos, a una planta de tratamiento, ¿no? La planta de tratamiento, obviamente, mejora la calidad de esa agua para descargar a un cuerpo receptor con un menor impacto, ¿no? Con un menor impacto. O ese es el propósito, ¿no? Pero sin embargo, si hablamos un poco de nuestra realidad, no siempre ocurre eso, ¿no? Muchas veces la descarga es de manera directa agua residual cruda, ¿no? Entonces, recalcando esta parte para que nos quede claro a todos, las aguas residuales no son otra cosa que aguas cuyas características originales han sido alteradas por uso en actividades humanas o procesos productivos, ¿no? Que obviamente cuando son alteradas, pues generalmente se añade sustancias contaminantes, ¿no? Entonces, para su devolución, digamos, a la naturaleza, es necesario un tratamiento previo, ¿no? Entonces, esas son las aguas residuales, ¿está bien? Y si entramos un poco en el tema de la clasificación, pues esta es la clasificación general común más usada, digamos, ¿no? Tenemos las aguas residuales domésticas, tenemos las aguas residuales municipales y tenemos lo que son las aguas residuales industriales. Las domésticas, pues, son de origen residencial, comercial, ¿no? Básicamente desechos fisiológicos y se relacionan de manera directa con actividades humanas cotidianas, ¿no? Y ya cuando hablamos, por ejemplo, de las aguas residuales municipales, también en principio hablamos de las aguas residuales domésticas,
Pero ya estamos hablando de las aguas residuales domésticas que pueden ser mezcladas con aguas de drenaje pluvial, ¿no? Con aguas de lluvia. Y no solo eso, sino también estamos hablando con desagües de origen industrial, pero previamente tratadas, ¿no? Es decir, generalmente las aguas residuales industriales tienen una concentración mucho más alta, ¿no? Una carga orgánica, por ejemplo, mucho más alta que las aguas residuales domésticas. Entonces, y por ejemplo, incluso en el Perú hay una normativa que son los BMAs que no te permiten descargar esas aguas residuales industriales de manera directa al sistema de alcantarillado. ¿Y por qué? Pues la razón es muy sencilla, porque la idea es cuidar el sistema de alcantarillado también, ¿no? Porque, por ejemplo, el ejemplo más clásico en este tema para que se entienda es que, ¿qué pasa si un desagüe industrial eh, se descarga a una temperatura mayor a los LMPs, a los límites máximos permisibles? Imaginando así, ¿no? Un ejemplo un poco exagerado para que se entienda, ¿no? ¿Qué pasa si el agua que descarga en una industria tiene 50, 60 grados? Pues al ser descargada al sistema de alcantarillado, básicamente la deterioran mucho más rápido, ¿no? Su periodo de vida útil se ve reducida. Entonces, lo cual, pues, no es factible, ¿no? Por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de aguas residuales domésticas, en ningún caso la temperatura va a sobrepasar los 35 grados, ¿no? En ningún caso. Entonces, para cuidar eso, justamente los BMAs limitan que las industrias puedan descargar de manera directa al sistema de alcantarillado. Entonces, las industrias, ¿qué tienen que hacer para descargar al sistema de alcantarillado? Hacer un tratamiento previo. Obviamente, si van a descargar al sistema de alcantarillado, el tratamiento no es muy estricto, ¿no? Básicamente lo que se les pide, lo que se les exige, es convertir de aguas residuales industriales a desagües domésticos. Y ustedes, por ejemplo, cuando comparen, por ejemplo, los BMAs, cuando vean los cuadros, básicamente se van a percatar que los BMAs, los límites en los BMAs, se parecen bastante a la concentración, digamos, promedio de desagües domésticos. Entonces se parecen bastante, ¿no? Entonces, esos desagües previamente tratadas, y si, por ejemplo, si son sistemas combinados en alcantarillado, se pueden mezclar con aguas de lluvia, de drenaje pluvial, básicamente, de drenaje, ¿no? De drenaje, entonces ahí se les considera como aguas residuales municipales. Si ustedes revisan bibliografía, otro tipo de bibliografía, pues esta clasificación no es única, ¿no? Es la más usada, como les digo, es la más estandarizada, digamos, pero existen otros tipos de clasificación, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de aguas negras, de aguas grises. ¿Está bien? Por ahora nos vamos quedando acá. Entonces, volviendo un poco al tema de la definición de las aguas residuales, ¿no? Aguas que han sido alteradas en su composición original, ¿no? Entonces, para su descarga, para su disposición, es necesaria el tratamiento. Entonces, en el tratamiento, pues, el sistema de tratamiento básicamente son varias unidades, ¿no? Varias unidades. Es todo un proceso que generalmente siempre empieza por el pretratamiento. Por el pretratamiento. Y en el pretratamiento, pues, ¿qué se remueve o cuál es el objetivo? Remover arena, remover sólidos, remover vegetales. ¿Qué procesos tenemos ahí o qué unidades? La cámara de rejas, los desarenadores, los desengrasadores. Principalmente, no hay otras, ¿está bien?
Cuando hablamos de tratamiento primario, estamos hablando de que se remueve sólidos en suspensión y sólidos flotantes, ¿no? ¿Qué tenemos generalmente? Sedimentadores primarios. Cuando ya hablamos del tratamiento secundario, estamos hablando de la remoción de materia orgánica disuelta. ¿Qué procesos hay? Los procesos biológicos. Este proceso biológico es en general, ¿no? Dentro del proceso biológico hay una infinidad de tecnologías, ¿no? Si empezamos por los procesos, por ejemplo, naturales, que son las lagunas, los humedales, ya avanzando un poco, por ejemplo, de los digestores anaerobios, de los reactores USB, filtros biológicos, filtros percoladores, digamos, los más avanzados, los que mayormente se usa, por ejemplo, con un requerimiento de energía, por ejemplo, los activados. Y luego hay un nivel más de tratamiento, ¿no? En el siguiente nivel, básicamente, estamos hablando de tratamiento terciario, ¿no? Cuando hablamos de remoción de nitrógeno, fósforo, materia coloidal, patógenos. En todas las plantas, cuando hablamos de tratamiento terciario, de manera generalizada, lo que se hace son la cloración o desinfección, ¿no? Cuando el objetivo es remover patógenos, ¿no? Podemos tener también ósmosis inversa, filtración, coagulación, floculación. Entonces, el tratamiento terciario ya es un poquito más específico. Por ejemplo, el ejemplo que siempre uso, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros queremos descargar el efluente de una planta de tratamiento hacia un lago? Por ejemplo, en Puno, hacia el lago Titicaca. Entonces, por ejemplo, en ese cuerpo receptor, años, ¿qué ha pasado? Se ha eutrofizado ese lago, ¿no? ¿Y por qué se ha eutrofizado? Porque hay descargas de aguas residuales y se está descargando nutrientes a ese lago, ¿no? Al descargar bien nutrientes, lo que genera justamente es el crecimiento de plantas acuáticas, ¿no? Entonces, si yo no tengo otro cuerpo receptor que el lago, pues por lo menos tengo que remover justamente esos nutrientes, ¿no? Esos nutrientes justamente son fósforo, nitrógeno, ¿no? Entonces ya es un tratamiento específico de acuerdo a la misma necesidad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si quiero reutilizar, ¿no? De acuerdo al tipo de reuso que yo le voy a dar, posiblemente necesite remover patógenos o algún tipo de contaminante, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ya entra ese nivel de tratamiento, ¿no? De acuerdo a la misma necesidad de fluente que yo necesite, pues se plantea eso, ¿no? ¿Está bien? Y finalmente, lo que les quería mostrar es justamente un sistema de tratamiento de aguas residuales esquematizada, ¿no? Y cuando digo esquematizada, me refiero a esto, ¿no? Todo un sistema, ¿no? La línea celeste que ustedes ven, generalmente se le conoce como línea de aguas. El agua residual ingresa, hay una cámara de rejas gruesa, hay una cámara de rejas fina, todos los sólidos, hay un desarenador, hay un sedimentador primario. Bueno, aquí hay un tratamiento biológico, los activados, el tanque de aireación, los lobos activados, el convencional, siempre tiene su sedimentador secundario. Luego pasa a la desinfección y esto, digamos, podría ser la descarga. Y muchas veces, por ejemplo, cuando nosotros diseñamos una planta de tratamiento, nos concentramos bastante en esto, en toda esta línea. Y muchas veces dejamos o nos olvidamos de este tema, ¿no? Si ustedes ponen atención aquí, van a ver también
la línea marrón que hay aquí, ¿no? ¿Y esa línea marrón qué es? Pues esa línea marrón es la línea de lodos. Y muchas veces cuando se diseña una planta de tratamiento, no se repara en ello, ¿no? Porque también existe, ¿no? Hay una línea marrón. También hay que planificar qué se va a hacer con los lodos que sale de una planta, ¿no? Ahora, si ustedes están pensando que solo alguna de las tecnologías genera lodo, por ejemplo, alguien me podría decir, este es un lodos activados que genera bastante lodo, hay un lodo que se recircula, hay otro lodo que se descarta, pero por ejemplo, ¿qué pasa en lagunas de estabilización? Lagunas anaerobias. ¿Hay o no hay o no hay generación de lodo? A ver si alguno de los presentes me responde. Pues en procesos naturales, ¿no? Humedales, lagunas de estabilización. ¿Hay o no hay generación de lodos? Sí hay. Por supuesto, claro que hay. Gracias, Néstor. Sí hay, ¿no? Y muchas veces no la consideramos, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso siempre, ¿ya? Incluso en plantas para zonas, para ciudades pequeñas, digamos, ¿ya? Siempre. Entonces, los residuos sólidos de una planta, igual, mira, aquí van a tener los residuos en el pretratamiento. Entonces, esa igual, hay que tener planificada a dónde se va o qué se va a hacer con eso, ¿no? Generalmente se tiene que ir a un relleno sanitario. Pero nosotros sabemos que en el Perú, ¿cuántos rellenos sanitarios hay? En el Perú. Solo las ciudades grandes tienen relleno sanitario como tal. El resto de ciudades pequeñas básicamente tienen un botadero o no tienen nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una norma de reuso justamente de lodos en plantas de tratamiento que ya contempla esa realidad, digamos, ¿no? Entonces, lo que recomienda o también da la alternativa, ¿no? De tener monorrellenos en las plantas de tratamiento, ¿no? Y cuando hablamos de los monorrellenos es básicamente como un relleno sanitario pequeño, pero obviamente bien implementado, ¿no? Son como pozas de más o menos 3 4 metros de diámetro, igual en profundidad 3 4 metros de diámetro, impermeabilizado, donde justamente vas acumulando todos los sólidos y vas haciendo un rociado con cal y lo vas tapando con tierra, ¿no? Entonces, generalmente se proyecta 2 3 para todo el periodo de diseño, para el periodo útil, digamos, ¿no? Generalmente en el Perú, por ejemplo, nosotros diseñamos para 20 años, ¿no? Entonces, lo que pasa es que a veces la realidad es un poco distinta, ¿no? Los proyectos los hacemos para 20 años, por ejemplo, el proyecto de saneamiento, pero esa infraestructura funciona por 40 50 años, ¿no? Hasta que ya no da para más, ¿no? Siempre tener en cuenta eso, ¿ya?